octavo semestre. Buenas noches. La historia que presenciarán a continuación tiene muy preocupados a una familia colombiana y a los profesionales de psicología del país. Enrique Matacho es el nombre del niño que veremos a continuación. Un niño, como muchos otros, que compartía con sus amigos, iba al colegio, tenía una familia, pero que sin embargo había algo que estaba afectando sus áreas de ajuste. Enrique no puede leer con precisión y fluidez como los niños de su edad. Nuestra periodista María Risas Fernández se entrevistó con el niño para conocer cuál era la situación. Enrique, nos gustaría que nos contaras un poco más sobre qué es lo que te sucede, sobre cómo son tus días en la escuela y cómo son las cosas con tu familia. En el colegio no me va tan bien. No logro que me vaya tan bien como a mis amigos. Cuando me toca leer y tenemos trabajos, se me olvidan algunas palabras, se me confunden algunas palabras con otras, no logro acordarme el nombre de los colores o de las palabras. Cuando tenemos que hacer ejercicios para recitar el alfabeto, yo prefiero hacerme el enfermo, porque no me sale muy bien. Y me da mucho mal genio porque no puedo jugar a hacer rimas en el colegio con mis amigos, porque no puedo hacerlo tampoco. La verdad es que no me gusta leer, es muy difícil y por eso me saco mala nota. Es que se me cruzan algunas palabras y se me meten palabras donde no hay antes. ¿Y con tu familia cómo te va? Pues yo con ellos la paso bien, pero cuando me toca hacer tareas no, porque mi mamá se pone muy brava. Le da mal genio porque yo no puedo leer bien, pero es que ella no me cree que no es porque tenga pereza, es que se me confunden las palabras. Ella está muy preocupada, dice que yo debería ya leer como un niño grande, y me mandó de un señor psicólogo para que me ayudara. Ante la difícil situación que atravesaba esta familia, con un niño de 7 años que apenas lograba leer y cuyo rendimiento académico era más bajo de lo esperado para su edad, su madre decide asistir y consultar ayuda profesional. Luego de iniciar un proceso terapéutico con este profesional, Enrique es diagnosticado con un trastorno conocido como disgrafia. La disgrafía es un trastorno funcional que no está causado por una lesión cerebral o sensorial ni por una deficiencia intelectual. Este trastorno afecta la forma del trazado, haciendo que su comprensión sea imposible de codificar. Su característica principal será la alteración específica y significativa en el desarrollo de la grafía. Generalmente se observa una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para componer textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente deficitaria. Octavo día, ante el desespero de esta familia, decidió consultar a un grupo de profesionales para conocer de primera mano lo que aquí estaba sucediendo. Yo, María Risas Fernández, me entrevisté con varios de ellos y esto fue lo que encontramos. De acuerdo a las características que presenta el niño, es muy posible que el trastorno que se presenta sea un trastorno del desarrollo, más conocido como dislexia. Es posible entonces que la falta de progreso en el tratamiento se haya debido a una mala praxis profesional. ¿Sería Enrique diagnosticado con un trastorno que no correspondía a lo que presentaba? Veamos qué es la dislexia, cómo se presenta y algunas de sus características. La dislexia es el nombre con el que se denomina una dificultad específica del aprendizaje que comprende una serie de errores en la lectoescritura, consistente en la confusión entre algunos grafemas y fonemas,
lo cual ocasiona que la lectura y la escritura no se lleve a cabo con precisión y fluidez, siendo el rendimiento del individuo inferior al esperado según su edad, su escolarización y el nivel de inteligencia que haya indicado por pruebas aplicadas individualmente. Esta dificultad de origen neurológico y fuerte influencia genética puede afectar la capacidad de comprensión de la lectura, interfiriendo de manera significativa en el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que requieran esta habilidad, lo cual explicaría el bajo rendimiento académico por parte de Enrique. Pero, ¿por qué se presenta este trastorno? ¿Cuáles son sus orígenes? Consultamos al médico psiquiatra David Alberto Ciudades y a la doctora Claudia Mamboa, y esto fue lo que nos dijeron. Ardila Rosselli concibe la dislexia como un trastorno cuyo origen se presenta principalmente por un déficit neuropsicológico. Investigaciones como las de Héctor Pareborda en el 2002 indican que áreas cerebrales relacionadas con los procesos perceptuales, la cognición y las tareas metacognitivas son las que presentan mayor afectación durante el trastorno disléxico. Dentro de la teología de la dislexia existe una fuerte relación entre su presentación y factores congénitos, donde del 30 al 40% de los familiares en primer grado también se encuentran afectados por el trastorno. Esto, de acuerdo a Vogler, de Fraes y Decker en 1985, Lupes y colaboradores en 1994, según cita Ardila Rosselli. Hay algunas similitudes en aspectos neurológicos, pero es importante aclarar que en la disgrafía hablamos de unas causas madurativas, lo cual involucra factores neuropsicológicos y factores motrices. Las dificultades de tipo neuropsicológico impiden que el niño escriba de forma satisfactoria. Hay una alteración en la madurez neuropsicológica, lo cual acarrea dificultades tanto para percibir la forma y el significado de la letra como para manejar el lápiz. Ante una inmadurez motriz, el niño no podrá sostener el lápiz y graficar de forma correcta. En la disgrafía, los factores neuropsicológicos estarán dados por tres alteraciones. El primero es un trastorno de la lateralización, el cual involucra ambidiestrismo y sordera contrariada como los factores más frecuentes. El segundo es un trastorno de deficiencia psicomotora, el cual involucra a niños torpes motrices y niños hipercinéticos. Y el tercero y último es un trastorno del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices. Se encuentra alterada la organización perceptiva, la estructuración espacio-temporal y la estructuración del esquema corporal. Se encuentra que, según Portellano en 1995, la posición de movimientos y posturas al momento de escribir impiden al niño adaptar su escritura a los requerimientos de su edad, madurez y preparación. Estos errores educativos pueden ser causantes o mantenedores de disgrafia en los niños. Usualmente la detección de los problemas disléxicos no se lleva a cabo hasta que se presentan los primeros problemas de aprendizaje en la etapa preescolar o durante el primer año de educación básica primaria. Sin embargo, algunos signos tempranos de predislexia son una producción tardía del lenguaje, problemas de articulación del habla, inmadurez fonológica, confusión en palabras y conceptos direccionales, dificultades para recordar nombres, colores y números y falta de dominación manual. Es por esto que durante las fases tempranas del aprendizaje de la escritura se pueden presentar dificultades para recitar el alfabeto, hacer rimas simples, denominar correctamente letras y analizar o categorizar los sonidos a pesar de tener una agudeza auditiva normal. Al igual que sucede con la dislexia, en la disgrafía se encuentra una etapa inicial de predisgrafía, la cual está caracterizada por dificultades de la pronunciación de letras o palabras con fonemas similares, confusión en cuanto a la orientación espacial, dificultad en actividades escritas, dificultad para realizar secuencias, fallas en la memoria a largo plazo, fallas en habilidades gráficas, fallas de atención, y es usual que existan antecedentes familiares que evidencien trastornos de aprendizaje.
Cuando el niño se encuentra en una edad entre los 6 y los 9 años, se empiezan a detectar signos tales como una alteración en la adquisición de la lectoescritura, se siguen presentando la escritura de letras y números en espejo y se da una confusión de izquierda a derecha, fallas en la atención y la concentración y un desinterés por las tareas escolares y frustración. ¿Es posible entonces que el profesional consultado por la familia Matacho haya cometido un error en el diagnóstico? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta al momento de diagnosticar uno de estos trastornos? Al momento de realizar un diagnóstico en dislexia debe tenerse en cuenta el uso indispensable de herramientas debidamente validadas como el CIE-10 o el DSM-4. Para ambos, los criterios diagnósticos serán tres. El primero hace referencia a que el rendimiento en la lectura se sitúa por debajo de lo esperado para la edad cronológica, el coeficiente intelectual y la escolaridad propia de la edad del individuo. Este rendimiento en la lectura se mide mediante pruebas de precisión y comprensión normalizadas y administradas individualmente. El segundo criterio nos dice que este rendimiento deteriorado en la lectura interfiere de manera significativa en el rendimiento académico o en las actividades de la vida cotidiana que exijan de la habilidad para la lectura. El tercer y último criterio nos dice que si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden las habitualmente asociadas a dicho déficit. Como nota, el DSM nos indica que junto a los criterios mencionados debe tenerse en cuenta que si hay una enfermedad médica, como por ejemplo una condición neurológica o un déficit sensorial, esto se debe codificar en el eje 3. Adicionalmente a los criterios diagnósticos, en octavo semestre quisimos ahondar acerca de los síntomas que se presentan para estos dos trastornos. Vamos a verlos a continuación. Cuando nos encontramos con el caso de un niño diagnosticado con dislexia, es posible observar síntomas en tres diferentes áreas. Según lo planteado por Etepare y Borda en el 2002, la primera de ellas es el área perceptual, en la cual se pueden presentar alteraciones en la percepción visual, dificultades para discriminar de forma clara los fonemas auditivos, dado por trastornos en la percepción auditiva, desorientación espacial relacionada con agnosia espacial, afectación en la noción del tiempo y de la conciencia corporal. Asimismo, cuando se presenta una dificultad con respecto a la noción derecha-izquierda, se confundirá el trazo de las letras que presentan simetría opuesta, tales como la B y la D y la P y la Q. La segunda área en la cual podemos encontrar trastornos característicos es el área motor, dentro de la cual se incluyen conductas propias de la dispraxia constructiva y visoespacial, tales como una dificultad para la copia de figuras, la no presencia de perspectiva en los dibujos, dificultades con los dibujos de figuras humanas o en reconstrucciones con bloques y varillas. Se presenta también un notable enlentecimiento en la lectura, falta de ritmo y modulación, esto debido a la incapacidad perceptiva rítmica de la frase. Esta última condición genera además errores al ordenar las letras constitutivas de las palabras, errores al separar las palabras y, en condiciones de mayor gravedad, error de redacción y construcción gramatical. Y finalmente se contemplan las alteraciones en el área lingüística, observándose errores en la integración fonética y con respecto a los órganos articuladores se da una falla de sensibilidad y motilidad. Junto a lo anteriormente nombrado se presentan errores en la formación de palabras que tienen como origen alteraciones perceptivo-motoras. Sucede que tanto la disgrafia como la dislexia presentan una clasificación en diferentes subtipos. Dentro de la dislexia encontramos la dislexia profunda, la dislexia fonológica y la dislexia diseidéctica. Por otro lado, dentro de la disgrafia encontramos la disgrafia motriz, la disgrafia adquirida, la disgrafia secundaria y la disgrafia disléxica o evolutiva. Es posible que se haya dado una confusión entre la dislexia y la disgrafia disléxica o evolutiva.
Según el DSM-4, se hace necesario hacer una fuerte diferenciación entre el trastorno y las posibles variaciones normales dentro del rendimiento escolar, así como la enseñanza deficiente, factores culturales o la falta de oportunidades. Es posible entonces que niños procedentes de etnias o culturas diferentes de la cultura escolar o cuya lengua materna no sea utilizada durante la evaluación presenten un rendimiento en las pruebas individuales que sea inferior. De igual forma, una visión o audición alterada serán condiciones que podrán afectar significativamente la capacidad de aprendizaje. En estas situaciones, como ya habíamos mencionado con anterioridad, debe diagnosticarse el trastorno de dislexia cuando las dificultades del aprendizaje excedan las deficiencias asociadas a lo que habitualmente corresponde a las alteraciones sensoriales. De igual forma, cuando se ha identificado un retraso mental, las dificultades de aprendizaje se deben manifestar de manera proporcional a la capacidad intelectual general. Sin embargo, cuando el retraso es leve y la alteración del aprendizaje presenta mayor profundidad, se debe hacer el diagnóstico adicional correspondiente. En el contexto del trastorno generalizado del desarrollo, se deben establecer únicamente el diagnóstico del trastorno del aprendizaje cuando la insuficiencia académica sea inferior en correspondencia a la capacidad intelectual y a la escolaridad del sujeto. De igual forma, cuando el individuo presente trastornos en la comunicación, se puede evaluar la capacidad intelectual utilizando test normalizados de capacidad intelectual, más no de tipo verbal. En caso de que el rendimiento académico sea significativamente inferior a la capacidad medida, se debe diagnosticar el respectivo trastorno del aprendizaje. De acuerdo al CIE-10, encontraremos que dentro de los diagnósticos diferenciales para la disgrafia está el trastorno adquirido de la ortografía, las dificultades de la ortografía asociadas al trastorno de la lectura y las dificultades de la ortografía asociadas a una enseñanza inadecuada. Así como existe un diagnóstico diferencial, también es importante resaltar que se presentan ciertas alteraciones concomitantes, tales como la lectura en espejo, el retraso específico de la lectura, las dificultades de la ortografía asociadas a un trastorno de la lectura, esto de acuerdo al CIE-10. De igual manera, de acuerdo a lo mencionado por el DSM-4, es conocido que algunos trastornos del aprendizaje, de forma puntual el trastorno de la lectura, están relacionados con ciertos retrasos del desarrollo del lenguaje, siempre que estos no sean suficientemente graves para un diagnóstico independiente de trastorno de la comunicación. También se menciona la posibilidad de existencia de anormalidades subyacentes en el procesamiento cognitivo, tales como la atención, procesos lingüísticos, déficit en la percepción visual particularmente y una combinación de estos, que se asocian usualmente o pueden ser predecesoras de trastornos del aprendizaje. Por otro lado, en lo referido a la esfera social, los trastornos del aprendizaje se asocian con regularidad a desmoralización, autoestima baja y déficit en habilidades sociales. Para la disgrafia se pueden utilizar tests estandarizados por áreas. Para inteligencia, el WIPSI, el WISC-3. Para madurez, el test de Bender, test de Sasso y observación. Para lateralidad, en esquema corporal, el test de Stamann y observación. Y para personalidad, test proyectivos y entrevistas. También se lleva a cabo una evaluación neuropsicológica, en la cual se miden funciones ejecutivas, atención y memoria, pruebas de la escritura, evaluación de coordinación visomotora, evaluación de grafismo, memoria audioverbal, conciencia silábica, conciencia fonológica, dictado, escritura espontánea y copiado. Centrándose en una perspectiva del análisis conductual, el objetivo de la evaluación se enfoca más allá de decir si se presenta o no el trastorno de dislexia en el niño, en especificar las conductas relevantes al problema de dislexia, haciendo precisión en aquellas que serán las metas de intervención o conductas a modificar. Para el caso de los niños con conductas disléxicas, las conductas manifiestas en la lectura que resultan inadecuadas. La meta del proceso de evaluación se centra en las habilidades que tiene o no el niño, en lo que es capaz o no de hacer,
y en utilizar la información recolectada para planear condiciones apropiadas para el aprendizaje. La historia de la familia Matacho es una más de miles en las que, producto de una mala práctica en la evaluación, un mal diagnóstico y un tratamiento basado en el diagnóstico, se incurre en una mala práctica profesional. Es por esto que resulta de vital importancia que siempre realicemos un adecuado proceso de formulación para que así la intervención sea realmente efectiva. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa de octavo semestre.